lo bonito, la posibilidad de que nos convirtamos ahora en un país productor, no importador, porque lo que hacemos es entregarle el dinero a otras economías, desarrollar otros países y países que además ya están desarrollados, porque usualmente es de la producción del norte del mundo, y en este momento lo que podemos es potenciar no solo la producción, sino nuestra capacidad de generar, como decía Simón Rodríguez, hay que inventar. Bueno, este es el momento de la innovación, de arriesgarnos, porque hay una serie de medidas que nos protegen y que incentivan el hecho de que nosotros produzcamos en Venezuela nuestros productos para Venezuela y para el mundo, mientras que con el tipo de cambio anterior, seguramente lo que estábamos haciendo era un dólar muy barato y estábamos propiciando la importación. Sí, ahí está precisamente ese tema, ahí está nada más y nada menos que las palabras del presidente refiriéndose al tema de la necesidad de generar ese estímulo a la Venezuela productiva, y valdría la pena que dentro de ese marco, ¿no? Nosotros mantengamos la contextualización de lo que precisamente se ha venido planteando a nivel del planeta, porque los desafíos que ha planteado Venezuela, lo que pasa es que aquí hay una especie de microcosmo, ¿no? Que no sé cómo se logra crear, pero una especie de microcosmos que logran crear medios de comunicación y que prácticamente como que si nos aisláramos de lo que es la capacidad de análisis de lo que está ocurriendo. Ahí se decía, por ejemplo, el día de hoy, que la tasa de desempleo en Venezuela habría cerrado por debajo de del 7%. Esas son cifras que en el contexto internacional hay que verle la cara, que significa que nosotros continuemos a la baja en las tasas de desempleo. O que nosotros podamos decir, por ejemplo, que nosotros arrancamos en el año, al principio de la década del 90, nosotros arrancamos con 62% de la población en estado de pobreza, y que en este momento esa pobreza general está en 28%, que el 28, casi 30% que teníamos en pobreza extrema está por debajo de los 8 puntos. Es decir, esos cambios que se plantean, vamos a ver las cifras de Estados Unidos. Vamos a ver las cifras de los otros países. Vamos a ver las compañías, por ejemplo, transnacionales que en Venezuela, sus representantes que en Venezuela reclaman con tanta beligerancia y con tantas fuerzas cosas, vamos a ver cómo les ha ido en el concierto mundial. ¿Es que acaso no cerraron algunas plantas en otros países? ¿Es que en algunos casos no quebraron sus compañías a nivel internacional? Y aquí prácticamente como una especie de microcosmos, así como, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, eso es algo que no debería en todo caso sorprendernos. Lo que sí pareciera un llamado, ¿no? Y un llamado interesante, es el otro que ha planteado el presidente, es a las mesas productivas, que es otro llamado importante porque es a todos, es a todas las personas que producen, es a todas las personas que tienen algo que aportar, a todas aquellas personas que incluso tienen iniciativas, y no solamente las que son empresas constituidas o grandes empresas constituidas, esas también, pero a todos los que están de alguna manera. Entonces, para resumirlo en una frase, las medidas que de alguna manera se han planteado generan el inicio de año con profunda expectativa positiva, independientemente de lo que quieran plantear. Profunda expectativa positiva hacia la construcción. Aquellos que pensábamos de repente que iba a haber una generación X de recursos y que iban a estar pululando en el ambiente y que lo íbamos a agarrar y que iban a decantarse sobre las personas, no, implica la posibilidad de construir de manera productiva. Eso implica un esfuerzo, implica un esfuerzo. Y Jorge, nada mejor homenaje para vincularlo con los otros dos temas. Nada mejor homenaje en temas de igualdad y libertad unidos como una molécula. Y es precisamente este tema. No podría haber unas medidas en términos de economía que no se planteen si no suponemos precisamente la distribución de las cargas. Y ello tiene que ver precisamente con el tema de la educación, precisamente como esa fuerza liberadora. Incluso en las líneas de Chávez el día de hoy, el presidente cita al mariscal Antonio José de Sucre cuando habla de ese otro binomio, la libertad y la justicia, y cómo nuestra independencia era sinónimo de ambas cosas. Fíjate esta cita que está aquí en el primer cuaderno del Sistema de Formación Socialista de Ezequiel Zamora, y analicemos si eso está vigente o no. Luchamos para proporcionar una situación feliz a los pobres. Los pobres nada tienen que temer, no tienen nada que perder. Que tiemblen los oligarcas, no habrá ricos ni habrá pobres. La tierra es libre, la tierra es de todos. Cuán vigente está, y por no decir la que ya hemos utilizado en otros programas, y esto va con los especuladores, esto va con la gente que hace un trabajo de verdad dañino para el país, cuando nos dice la propiedad es un robo cuando no es consecuencia del trabajo. Es decir, si tú no trabajas, si tú no produces y eres rico, a alguien le estás robando, te estás haciendo del dinero del pueblo, del dinero que no te corresponde a ti. Pero lo que están haciendo estas medidas es llevarnos a la producción, al trabajo, para que la riqueza se distribuya entre todas y entre todos. Y Jorge, y un aspecto más que tiene que ver precisamente con Zamora, ¿qué pensamos nosotros, cómo vemos cuando se dice tierra y hombres libres?
¿Cuál es la traducción para la Venezuela contemporánea de un planteamiento como eso? ¿Qué significa eso en términos de la propiedad y el vínculo sobre lo que tiene que ver con los medios de producción? ¿Qué implica eso para lo que tiene que ver propiamente con la libertad, con las formas novedosas que nosotros implementemos en nuestro país, con nuestros propios desafíos, con nuestras propias cualidades? Pero cómo eso, de alguna manera, cuando decimos tierra y hombres libres, precisamente implica que si no tenemos el acceso a los recursos, si no tenemos una democracia en lo económico, no puede existir tampoco una democracia en lo político, en lo social, en lo cultural ni en lo espacial. Así es. Nosotros, gracias Ricardo por habernos acompañado. A partir del segundo segmento vamos a entrar en la materia de la educación popular. La semana que viene se celebra el Día del Maestro. Bueno, y el maestro Simón Rodríguez está vivo como está Zamora, entre nosotros y tantos maestros y maestras. Y por eso hemos querido abordar este tema con dos invitados, además con experiencia con el pueblo y con experiencia también desde el gobierno, como son Antonia Muñoz y Aristóbulo Isturiz. No queremos irnos antes sin que dejemos al aire un material en homenaje a Ezequiel Zamora del programa Aló Presidente del día de hoy. Ya regresamos. Y sobre esa traición es que nació Zamora y la revolución campesina. Aquel día como hoy, hace 150 años en que una bala traicionera de la mano de la oligarquía salió, mató físicamente al general del pueblo soberano, que hoy vive en Cogede y en Venezuela. Zamora vive. Allí está Zamora vivo en ustedes. Zamora no murió en San Carlos. Zamora vive hoy en el pueblo venezolano, en el Frente Campesino Ezequiel Zamora. Zamora. Gracias a Dios y gracias al fervor patriótico de este pueblo que nunca se apagó, que nunca se perdió, brotó de nuevo la revolución bolivariana y aquí estamos nosotros hoy. Simón Rodríguez, un pensador y un actor socialista. Como sabemos, él sobrevivió a Bolívar muchos años y terminó siendo un gran pensador y filósofo socialista. Claro, lo echaban de todas partes. Incluso moribundo lo llevaban a un pueblo y el cura del pueblo prohibió que ingresara al casco urbano. Expatriado, señalado de loco, extravagante, ¿no? Lo que era un sabio, un gran filósofo, un gran revolucionario y sobre todo un infinito ser humano. ¡Que viva Simón Rodríguez! Nuestro Simón Rodríguez, nuestro Robinson. Bueno, escuchábamos al presidente hablando sobre Simón Rodríguez y hoy habló sobre Zamora en el Aló, pero sobre Simón Rodríguez, y ya la semana que viene es el Día del Maestro y nos acompañan sobre todo dos maestros, Antonia Muñoz y Aristóbulo Isturiz, quienes además de manera dialéctica han tenido la oportunidad de ejercer la docencia, la educación en la práctica, pero también en puestos de dirección, tanto en la Gobernación de Portuguesa como en el Ministerio para la Educación, y bueno, y han sido consecuentes con una educación para la liberación, con la educación popular, con que todos y todas tengamos acceso al conocimiento, a la generación de conocimiento nuevo y, por supuesto, en que no haya diferencias ni restricciones de ningún tipo en una revolución como la nuestra, para que podamos todos surgir espiritualmente, intelectualmente y desde todo punto de vista. Muy buenas noches y queríamos en primer lugar hacerle un pequeño homenaje al maestro de maestros, Simón Rodríguez, y el presidente se refería a él, pero les preguntamos qué tan importante en este momento histórico, en este principio del siglo XXI, en este comienzo del tercer ciclo de la Revolución Bolivariana, y el año pasado se aprobó, se sancionó la Ley Orgánica de Educación Revolucionaria, en este momento histórico, ¿qué tan vivo está entre nosotros un maestro como Simón Rodríguez?
Antonio. ¿Quién empieza? Las damas primero. No, yo no acudo a eso para que no vayan a decir que estoy abusando. Bueno, yo creo que está vivo y muy vivo, porque si nosotros revisamos lo que se ha hecho en nuestra revolución bolivariana, por ejemplo, ese empeño casi obsesivo de Simón Rodríguez de que la educación llegara hasta las personas más desposeídas, las personas más pobres, los hijos de los esclavos, los que no tenían ninguna posibilidad de pagar, y él hizo tantos empeños y así lo